El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el cielo hay muchos santos, y todos los santos son distintos unos de otros. Hay santos muy variados, muy diversos, hombres, mujeres, niños, adultos, sanos, enfermos, sacerdotes, en fin, de todos los temperamentos, de todas las latitudes, de todas las lenguas, ¿no? Hay una gran variedad, no hay dos iguales, ¿no? Sin embargo, todos se parecen a Cristo, todos imitan de un modo u otro a Cristo, porque en eso está la santidad. No está la santidad en la diferencia, sino en la identificación, en lo que tienen de idénticos a Cristo, ahí es donde está la santidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que procurar cada uno con nuestras diferencias, nuestras idiosincrasias, nuestras peculiaridades, parecernos cada uno, no a los demás, sino a Cristo, parecernos cada uno a Cristo. Por eso hoy que celebramos a San Esteban, pues nos damos cuenta de que este relato del libro de los Hechos de los Apóstoles pone un énfasis, él cuenta la historia, pero la cuenta de un modo muy particular, mostrando el paralelismo entre Cristo y Esteban. Entonces va señalando semejanzas, cosas en las que Esteban y Cristo coincidieron, que son las que garantizan su santidad. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo, y discutía, predicaba el Evangelio y lo decía con gran sabiduría. Bien, un primer punto en el que nosotros tendríamos que parecernos a nuestro Señor, y que no nos debe faltar esa característica, ¿no? Que conocemos bien la doctrina, que la hemos estudiado, que nos preparamos, que le pedimos luces al Espíritu Santo y que hablamos. Una persona que no habla de Cristo, que no habla de su doctrina, no se parece a Cristo, no se parece. No tendríamos ese rasgo que es esencial en un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús que no sea misionero no es verdadero discípulo, porque está faltándole algo esencial. Bueno, se ve que Esteban era inteligente y conocía la doctrina, pero sobre todo tenía la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. No hablaba por sí mismo, sino inspirado. Bueno, y eso es lo que nosotros también necesitamos, ¿no? No como decía alguna persona que todo lo que decía es que el Espíritu Santo dice esto y entonces se hacía una con el Espíritu Santo. Esa persona quería imponer sus puntos de vista, sus maneras de interpretar la fe o lo que sea. No, no vamos a hacer eso, no nos vamos a considerar nosotros pues qué sé yo, el portavoz del Espíritu Santo, ni mucho menos, pero sí tenemos que estar inspirados por el Espíritu Santo, tiene que estar presente en nuestra vida, en nuestra palabra, en nuestra mente, en nuestra oración, en lo que nosotros decimos, ¿no? Y eso se consigue pues si nosotros abrimos nuestra alma a la acción de Dios, si estudiamos la doctrina, si pensamos en ella, si reflexionamos en ella, no simplemente si la sabemos, sino si la vamos haciendo vida de nuestra vida y mente de nuestra mente, ¿no? De tal manera que nos va saliendo como espontáneamente, ¿no? De tal manera que somos nosotros los que hablamos, pero de alguna manera allí también hay un punto sobrenatural, hay un punto de gracia, hay un punto de inspiración, allí está el Espíritu Santo. Y eso tiene una fuerza muy grande, ¿no?
eran muchos los que le discutían, ¿no? Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a su sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Estudio y gracia, Espíritu Santo y también preparación, estudio, ¿no? No podemos pretender que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llene de palabras de sabiduría cuando no hemos leído la Biblia, cuando no la hemos meditado, cuando no hemos pensado en esas verdades, sino hacemos ese esfuerzo humano y el Espíritu Santo sopla y entonces esa mamá encuentra esos argumentos precisos para decirle a ese hijo o a esa hija lo que le tiene que decir y para que eso llegue al corazón y esa persona cambie, ¿no? Y reciba la fe y se la pueda transmitir verdaderamente, ¿no? Estoy hablando de ese niño, pero también estoy hablando de ese adulto o de esa mujer que está yendo por malos pasos y que su mamá se da cuenta y tiene que saber respetarle la libertad, pero también decirle las cosas como se las tiene que decir, con claridad, ¿no? Muchas veces nos inhibimos y dejamos de hacer lo que podríamos, incluso en algunas ocasiones deberíamos hacer, porque si se lo pedimos, el Espíritu Santo nos da una sabiduría a la que no logran hacerle frente, ¿no? Por el Espíritu con el que hablaba. Bien, ahora, eso puede tener terribles consecuencias. A Esteban le costó la vida, ¿no? Tener esa sabiduría y esa doctrina, ¿no? Es un riesgo que se corre, ¿no? Nos puede ir mal. Por tener la sabiduría de Dios, por tener esa acción del Espíritu Santo. Se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia, ¿no? Bueno, y con un grito estrépitoso, pues finalmente se deciden a darle muerte, ¿no? Se taparon los oídos, no quisieron oír más, ¿no? Es decir, a veces hacemos así, ¿no? Estos días veía esa reacción en una persona, infantil pero real, ¿no? Entonces estaba la persona diciéndole algo y entonces el niño que no quería oír se tapaba los oídos y comenzaba a gritar, ¿no? No quería que le dijeran más eso, sabía que eso no le convenía, no lo quería escuchar. A veces hacemos así, no queremos oír eso, pues esto fue lo que hicieron, ¿no? Entonces mientras él les daba argumentos, ellos daban gritos que no calmaban los argumentos, pero que no les dejaban oír. Qué tristeza, ¿no? Si nosotros reaccionamos así ante la luz de Dios, ante la claridad de lo divino, ante el mensaje de Dios, pero a veces así son nuestras reacciones, ¿no? A nuestro Señor lo mataron también porque no podían resistir a su sabiduría, ¿no? Y lo mismo le pasó a Esteban. Bueno, entonces, paralelismo entre Esteban y Cristo, entre nosotros y Cristo. Aunque seamos poquita cosa y aun cuando no merezcamos, pues somos discípulos de Cristo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Tenemos la gracia, tenemos la bendición de Dios, tenemos la luz del Espíritu Santo, si la queremos recibir. Todo eso lo tenemos, ¿no? Bien, lo empujaron fuera y entonces vienen otros dos puntos muy importantes, ¿no? El Señor Jesús recibe mi espíritu, murió como Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esas son las últimas palabras de Cristo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, Señor Jesús recibe mi espíritu y murió perdonando como Cristo, ¿no? Padre, no saben lo que hacen, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, dice Esteban, no le tengas en cuenta este pecado. Bueno, unos puntos así bien concretos, donde la misma Sagrada Escritura resalta esos puntos de coincidencia entre nuestro Señor Jesucristo y San Esteban, su protomártir, ¿no? Bien, ¿cuáles sean los nuestros? Ahí habría que mirar cuál es esa voluntad de Dios para cada uno, pero en todo caso, siendo diferentes, siendo distintos, todos llamados a la santidad y por lo tanto llamados a una identificación vital y profunda con nuestro Señor Jesucristo y con los rasgos de su vida divina. Con esos rasgos, por ejemplo, que ahora estamos meditando, ¿no? La pobreza, la sencillez, la humildad, bueno, y tantos otros que aparecen con tanta claridad de una lectura meditada y sosegada del Santo Evangelio.